Hola, bienvenidos a la nueva temporada de Los Escuchadores. Hoy vamos a tener como invitada a Isabel González, una investigadora, trabajadora por la paz y bordadora. Entonces vamos a irle. Les muestro, mientras que se une Isabel, les muestro el nuevo trabajo que estamos haciendo en Estereotipo. Unos parchecitos de tréboles. Va a ser la nueva temática que vamos a trabajar. Entonces vamos, bueno, comenzando. Este es el primero y estoy muy contento porque estoy probando nuevas formas de trabajar, nuevas puntadas. Miren aquí y pues creo que ahí tecnificando y mejorando la técnica aquí. Y se vienen un par de proyectos más grandes, más ambiciosos de lo que hemos venido trabajando. Por aquí les voy a mostrar un spoiler, aunque no es precisamente lo que vamos a trabajar tal cual. Aquí va a probar una nueva tela, un nuevo soporte, pero no sé, no me convenció. Pero ahí les va un spoiler de lo que vamos a trabajar. Una temática femenina. Bueno, una temática femenina que hace rato que no trabajo con personajes femeninos y pues era una constante en mi trabajo, los personajes pues, femeninos. Unos bachecitos reutilizados. Pin y este. Tum, tum, tum. De estereotipo, pues queremos que sea como la marca de nosotros, como explorar nuevas telas, no sé, nuevos soportes, llamaría yo. Entonces, bueno, Hola, 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 ¿cómo estás? bien, ¿y ustedes cómo van? Qué bueno verte, Muy Juan. bien, gracias. Pues lo mismo, es Ahí un me gran estás honor escuchando tenerte. bien. Sí, todo bien, todo perfecto. Ah, qué bueno, eso me Te alegra, veo y te escucho perfecto. qué bueno. Pues, Isabel, pues bienvenida al espacio. Es un espacio breve y sobre todo muy gracias Te me estás por cortando un invitada. poquito, Juan. A ver, voy a hacer un cambio aquí. A ver, sí. Por ahí está mejor. Mucho mejor. Ok, vale, voy a acercar al internet. Eso ahí. Bueno, pues sí, lo que te quería comentar, pues bienvenida al espacio. Los escuchadores es un homenaje a ustedes, las invitadas. Son personas que admiro mucho y pues esa es la idea, que cuando terminemos hoy sientas que fue un homenaje a ti y pues a tu trabajo. Muchas gracias, Juan. Qué rico estar acá, qué rico estar en un espacio que se llama así de bonito, Los Escuchadores.
Además que creo que quienes hacemos con las manos, escuchar es la mejor compañía, nos conecta, nos llena como de, nos alimenta, entonces muy bonito pues estar aquí en el espacio. Muchas gracias. Vale, pues para entrar en materia, pues te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todas las invitadas y es, ¿qué ha pasado en tu Tarararán. vida para ser la persona que eres hoy? ¿Qué pasó en mi vida? Tener muchos años. Eso ha pasado. Tener, tener ya muchos años y ser consciente de ello, ¿no? Pero creo que uno está llena de muchas personas. Entonces, cuando digo también de muchos años es risa, pero también es porque es como los encuentros, las experiencias, y eso ha hecho que esta versión de Isabel a los 44 años sea lo que es. O sea, como que sí, los afectos también, ¿no? Como la curiosidad y, y la terquedad de hacer las cosas y buscar caminos nuevos. Sí, he visto que estás como ligada al trabajo con comunidades de pronto, sobre Sí. la paz, si no me equivoco. Sí, hoy es un buen día para que enuncies la pregunta así. Hoy justo es el Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre. Son 2 años dos fechas que la ONU como que se dedica a esa fecha de la paz. Yo realmente desde hace más de 20 años trabajo en el hacer textil y específicamente trabajo con mujeres y grupos que han sido víctimas de la guerra en Colombia y que textilmente han encontrado un lenguaje, una manera de tramitar, expresar, luchar, sobre todo luchar y reivindicar como las vidas y hacer la vida posible. Entonces ha sido como realmente el centro de mi trabajo. Yo pues cuando yo te decía como no, ponme bordadora e investigadora, una cosa así de grande y de amplia, mmm, eso es como lo que hago, trabajo pues con, especialmente aquí en Antioquia, con mujeres en el oriente antioqueño en un principio, cuando iniciamos, y aquí en Medellín, yo vivo en Medellín, entonces en el oriente antioqueño y en los últimos años también trabajando mucho en el medio atrato chocuano. Son como dos territorios a los que me he conectado profundamente. Claro que también por fortuna haciendo parte de redes muy grandes, muy amplias, que por fortuna en los últimos años se van nutriendo, como una gran trenza que se ha ido como fortaleciendo y soy muy feliz de hacer parte también como de ese entretejido, que de hecho por aquí veo a Tania, de la juntanza de bordado que me da mucha alegría porque hace unos meses estuvieron aquí en Medellín trayendo la manta. Entonces, digamos que justo hablar de las redes y verla aquí conectada me da alegría porque es hacer parte como de como si, yo diría como esta trenza, digámoslo ahora sí, de muchas madejas. Bueno, ese territorio es bien complejo. Antioquia, cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo comunicarías tú trabajar en este territorio? Yo creo que, o sea, como yo creo que es trabajar en Colombia, ¿no? Entonces, no un territorio específico. Cuando hablamos del oriente antioqueño, pues es bien extenso. Estamos hablando de una región del departamento de Antioquia que agrupa 23 municipios. Entonces, digamos que es grande. Cuando te hablo así como en esa generalidad, realmente te estoy hablando específicamente de un municipio que ha sido mi casa, pues me ha acogido, que es el municipio de Sonsón. Allí están las tejedoras por la memoria de Sonsón, con quien desde el 2009 comenzamos a, a abordar, a tejer las memorias. Entonces, digamos que es como situarnos también que cada uno de estos procesos está arraigado a un lugar concreto, a unos seres concretos, a unas mujeres, a unas manos, a unos modos de hacer y estar. Entonces, digamos que si bien cuando arrancamos con el costurero en el 2009, el contexto político, social, era otro,
digamos que también vemos que hay como ciclos y casi que 2002, estábamos a 2022, son como 12 años de trabajo, donde a veces los cambios no son muy grandes, pero los aprendizajes sí son muchos. Entonces, digamos que así uno piensa que es muy duro, es difícil, que es difícil como estos contextos, realmente el trabajo que hemos realizado en estos años se enuncia desde la vida, se hace desde la vida. Entonces, si bien se narra la muerte como una reivindicación, como un derecho a la memoria, realmente son trabajos de la vida y para la vida, para reivindicar, sanar, denunciar, archivar textilmente, encontrando en el textil no una excusa, sino un camino. Y esto nos lo han enseñado hace muchos años grupos que se han consolidado alrededor específicamente del hacer textil, y hablo de grupos como Artesanías Guayacán, en el medio Atrato Bojayá, pero hablo también de las mujeres de Choibá, en Quibdó, hablo de las mujeres de Sueños y Sabores de Paz, de Mampuján, hablo de las mujeres de Sonsón, y así otro montón de grupos que se han conformado alrededor de las prácticas textiles. Pero si vamos más atrás, ¿cómo no hablar de las abuelas, de nuestras madres, de nuestras tías, que también quizá no están organizadas, pero también creo que es muy difícil nosotros como los colombianos no saber, pues no hablar desde una experiencia de la guerra. Entonces, también cómo ellas han mantenido, cuando hablo de las abuelas, las tías, es cómo ellas han mantenido la vida posible para nosotros. Una cama bella para acostarse, un cojincito hermoso en la sala, una carpetica en la mesa para embellecer a veces en medio de muchas dificultades. Entonces, todos esos gestos hacen posible, digamos, que se enuncien desde la vida. A mí me gusta mucho señalar las trayectorias de estos grupos de mujeres, a veces tan desconocidas para nosotros, para nosotras, porque realmente desde hace unos 3 años para acá, un poco como con todo el movimiento, toda la fuerza que ha tenido, digamos, lo que se ha nombrado como el estallido social, ha hecho posible de lo textil, como si fuera algo novedoso y como si lo estuviéramos descubriendo. Y a mí me gusta mucho también hablar de quienes hemos aprendido, quienes nos abren el camino de muchas maneras y cómo también a partir de ese hacer, de ese mantenerse, de ese permanecer, podemos aprender los que vamos surgiendo en el camino, ¿cierto? Esa persistencia de continuar la labor. Sí, pues mientras hablabas pensaba en que tal vez es un poquito complicado explicarle a alguien un costurero, Ajá. como por ejemplo trabajar en un costurero y como qué es un costurero y por qué es tan poderoso, digamos. Porque uno podría verlo externamente como pues ya se reúnen solo a tejer o a bordar, como algo muy simple. Uh-huh. No, de hecho, yo creo que hay que pensar que para todo el mundo no se llaman costureros, ¿cierto? El costurero, digamos, incluso es una palabra que a mi modo de ver es muy urbana, ¿cierto? También muy de la clase media, que como que también esos espacios surgen mucho desde allí. Pero los costureros son espacios de encuentro para compartir saberes textiles, especialmente textiles. Digamos que ese es como lo que es el corazón está en el hacer textil, pero todo su latir, todo lo que lo rodea puede estar alrededor de la comida, de la vida misma, sobre todo de lo que se cuenta. Entonces, digamos que son espacios de reunión y encuentro poderosos para crear en colectivo. El sentido del costurero es estar con otros y con otras. Eso es un costurero, ¿cierto? Por ejemplo, para Sonsón, desde el primer momento decíamos, es que esto es un costurero. Nació llamándose costurero, ¿cierto? Pero si tú le preguntas a las mujeres del Chocó, ellas no hablan de costureros, ellas hablan de sus grupos, ¿cierto? El grupo de artesanía, ¿cierto? Entonces, también es como entender como que eso que vamos normalizando no siempre es así en todos los lugares y está súper bonito
que lo mencionemos como concepto, ¿cierto? Porque es una manera específica en que en algunas partes lo entendemos y de una nos conectamos con esa noción, pero para otros puede ser, ¿qué es eso de costurero? Pues será la caja donde guardo las herramientas, o ¿qué será eso? Y también, diría yo, un costurero es las herramientas latiendo, ¿cierto? Cuando las herramientas son las manos, muchas juntas alrededor, como de un hacer, de algo que nos convoca. Entonces creo que eso por ahí pensaría como esa noción del costurero, de costurear también, lo que uno haría en un costurero a veces es costurear o coser, y coser en eso de remendar, que eso me gusta mucho, esa noción del coser, de remendar, y con otra ortografía, coser de lo que lleva tiempo para que sea sabroso. Sí. Pero además es lo que tú nos decías, ¿no? Que es una investigación y un trabajo de memoria, Uh -huh, de recordar y de plasmar. uh -huh. Sí, también ese ha sido como un espacio privilegiado para crear memorias, para reconstruir memorias, más que crearlas, es como reconstruir memorias. En muchos sentidos, pues, vamos que también habrá que decir que no todos los trabajos que acompaño, de los que he hecho parte, pues están directamente relacionados a la guerra o con grupos que únicamente, o sea, con los grupos, digamos, que ya llevo tantos años trabajando. Más recientemente estoy trabajando alrededor de las memorias barriales y comunitarias en el Costurero de Moravia, que es un barrio de aquí, de la ciudad de la Comuna 4, un centro de desarrollo cultural además hermoso que se llama el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Ahí tenemos un costurero desde el 2017. Antes también había otro, esta es una nueva generación, pero también hay otro costurero en, en la biblioteca otra parte, en el parque de biblioteca y en el museo otra parte, Fernando González, que se llama Berenguela. Entonces es como también entender, y lo menciono como esos otros dos ejemplos como para saber que las memorias no siempre, hablar de memoria no es dos puntos, hablar de la guerra o hablar de violencias estructurales o dictaduras, sino que, digamos, hay como una riqueza en entender la memoria como lo que nos constituye, como lo vivido, y la vivencia que uno una y otra vez vuelve a ella para aprender en el presente de lo que ha vivido, pero que nos anima a seguir adelante. Y dejarla, digamos, desescribirla, digamos, del dolor y el sufrimiento. Porque, digamos, para nosotros en Colombia ha estado muy ligada el concepto de memoria con la guerra, que es fundamental y es militante. A mí me parece que eso es necesario, pero también hay que entender que hay otras riquezas, y las memorias barriales y comunitarias, digamos, ahora nos han también llevado a investigar, y que lo que está en el centro, en uno u otro de esas memorias o esas intenciones que se tienen, está como en el centro lo que hablábamos al principio, que es la vida, ¿cierto? O sea, como la vida como motor, en muchas formas y a partir de muchas experiencias, edades, ¿cierto? Que es muy distinto las historias que cuentan las mujeres en Sonsón a los 80, 70 años, 75, que es más o menos su rango de edad, a las historias que cuentan en el Costurero de Berenguela mujeres de 16, 20 años, ¿cierto? O sea, como que esas memorias son bien distintas. Sí, claro. Y te da un panorama, ¿no? Una Sí. escala de... Y bueno, remontémonos al principio. ¿Cómo llegaste a descubrir o a entender que el trabajo textil era tu medio de comunicación? Pues ve, yo realmente fui muy autodidacta con el textil. Si bien estudié en un colegio católico y por supuesto en un primer momento pues como las labores de agujas, hacer un dechado pues estuvo allí. Yo igual no, en ese primer momento no me sentí como ni encarretada ni como tampoco rechazando pues ese saber. Como cuando tenía por ahí 13 años empecé a querer hacerme mi ropa. Entonces empecé como a explorar, bordar en punto de cruz. Y ahí me empecé a encarretar.
como a buscar también como una manera, pues obviamente ahí había mucho el juego, pues creo que yo realmente me inicié en la costura haciendo ropa para muñecas, creo que se hacía mucho, como el inicio de muchos de nosotros que a veces ni lo ponemos tan obvio, pero creo que ese fue como de mis primeros inicios, pero realmente digamos que ha sido una exploración. Yo después estudié tejeduría andina, como en el año 2000, y venía ya trabajando o explorando el hacer textil en ambientes más de la promoción a la lectura. Entonces ahí empecé a entender el valor, la fuerza que tenía el hacer textil en esos espacios de la biblioteca. En ese momento eran como más unidos a las horas del cuento, pero digamos que propiamente como lenguaje, así cuando dices cómo lo descubriste como el lenguaje, creo que es como estudiar, o sea, querer entender en América Latina qué estaba pasando en las dictaduras, en las guerras, qué estaban haciendo las mujeres. Y en el 2009 me encontré un artículo muy importante para mí, que era de la primera exposición de textiles, digamos, del conflicto que se hacía en Europa, en Alemania específicamente, una curadora que se llamaba Roberta Basic y Gaby Franger. Y cuando encontré eso y me di cuenta que era un mundo entero, como las mujeres especialmente estaban testimoniando textilmente lo que ocurría. Para mí fue una novedad en ese momento esa dimensión de piezas que vi, porque eran piezas de África, de Japón, habían muchas chilenas, ahí es donde conozco las arpilleras chilenas, pues te estoy hablando de eso, de 2008, 2009. Para mí en ese momento era como muy sorprendente, porque apenas me estaba como acercando al textil como testimonio, estaba explorando más como cómo acompañar psicosocialmente a las asociaciones de víctimas con las que estaba trabajando. Entonces, digamos que estaba en la exploración metodológica y encuentro como esta ventana. Y yo me reconozco costurera, me reconozco bordadora. Entonces, sentí que era el momento también como de eso que es el oficio, la pasión, empezarla a entrelazar, digamos, con la profesión y ahí empieza, digamos, ahí empiezo a resonar y empiezo a explorar juiciosamente el hacer textil como lenguaje para poder, digamos, nombrar, construir, reconstruir memorias. Es intencionalmente, pero es esos referentes que empiezo a conocer en el mundo. Entonces, ese es un camino que se abre, sigo recorriendo, sigo aprendiendo, siento que sigo sintiendo que siempre hay mucho por conocer y ahora digamos que soy más bordadora, si bien tejo, siento que son lenguajes distintos, prefiero el bordado como técnica de trabajo, bordar y coser como la costura y el bordado. Y bueno, creo que referentes para seguir alimentando este camino como lenguaje, pues por fortuna no terminan y cada vez hay más. Sí, claro. Me interesa también un poquito cómo ahora, bueno, ya es un lenguaje, ahora cómo lo vuelves una metodología de trabajo. O sea, cómo trabajas este bordado como el previo, durante y después qué pasa. Yo cuando, en principio, de hecho, como uno de los primeros artículos que escribimos hace unos años, justo empezando ese trabajo de Sonsón, que fue en una revista, era una reflexión muy metodológica de entender como un paso a paso del taller, entender el taller, no costurero propiamente, sino como el espacio del encuentro, lo que ocurre ahí, qué pasaba. Y pues digamos que que siempre hay, en ese momento hablábamos de preguntas generadoras muy, como nos lo ha enseñado Freire, Pablo Freire, un gran pedagogo, eh, un maestro, total, ese es el maestro con mayúsculas. Entonces, tomando mucho de ese aprendizaje,
Entonces empezamos a trabajar como con preguntas generadoras, entonces eran palabras, imágenes que nos permitieran como poner conversaciones. Luego está todo un trabajo del hacer, poner en el centro el hacer, no como excusa, sino qué es con lo que vamos a trabajar. Siempre cuido mucho los espacios de trabajo, que todo esté muy bien puesto, muy hermoso, que cada detalle cuente, ¿cierto? O sea, entonces es desde una palabra que está en el salón que te recibe hasta cómo se disponen los materiales eh, en el espacio, cómo están las telas, como el buen cuidado de cada elemento, que nada es accesorio, pues nada sobra, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de esa metodología. Lo otro también que trabajamos, digamos, después de esa disposición del espacio, como de ese recibir, sí es como que activar la palabra, pero una palabra que se vuelve hilo, ¿cierto? De muchas maneras. Siempre hay un elemento que nos une. En su momento recuerdo que cuando empezamos hacíamos muñecas de trapo, con eso trabajábamos el concepto de la memoria, ¿cierto? Entonces, aprender a hacer muñecas de trapo en ese momento fue súper importante, porque además era dignificar el oficio de hacer las muñecas, no como una excusa, sino que era el medio para contar nuestras propias vidas. Entonces, digamos que siempre hay un elemento que se vuelve el centro del hacer. Los quitapesares, los mapas, eh, las fotografías que intervenimos, entonces eso incluye unas técnicas, entonces es como que entender muy bien como el propósito, no poner cosas por aprender a hacer, sino que cada una en sí mismo sea una metáfora de lo que queremos hacer, de lo que queremos trabajar, de lo que queremos transformar. Eso es como entretejer, digamos, eso conceptual y eso que queremos hablar, que nos reúne, que nos junta, cómo lo pensamos con los materiales, ¿cierto? Eso es muy importante, o sea, como que no es como que, ay, sí, vamos a hacer una muñequita y vamos a ver qué sale, no, o sea, es como que siempre tener muy en cuenta cómo las materias, o sea, los materiales, las herramientas son metáforas en sí mismas y ellas como nos ayudan a crear nuevo conocimiento sobre temas muy diversos, como te digo, puede ser la memoria o puede ser qué sé yo, qué se siente caminar en la calle, ¿cierto? O sea, como cualquier cosa o sea, puede ser los temas más disímiles o más complejos o más sencillos, pues como tienen eso. Entonces siempre trabajamos así, siempre cuidamos mucho las aperturas y los cierres. Digamos, lo que más nos reúne, por supuesto, es el hacer textil y siempre tenemos un momento de cierre y exposición, como de devolución. En general, yo soy muy mala para hacer encuentros cortos. Siempre trabajo por procesos y un proceso es por lo menos un año. En general, siempre cuando me comprometo con los procesos, hago procesos por lo menos de un año de verdad. O sea, como que con cada grupo con el que he iniciado, no tengo historias de menos de 3 años, ¿cierto? Entonces, como que para mí el permanecer, el darnos tiempo, también hace parte de la metodología, ¿cierto? O sea, como dar tiempo a decantar, dar tiempo también como a hacer grupo, a hacer colectivo, ¿cierto? Porque, porque eso también es la tarea, ¿cierto? La tarea es que bordamos, cosemos, tejemos para encontrarnos, pero para hacer también comunidades emocionales, comunidades afectivas que nos permitan también eh, vivir el mundo, pues que el mundo sea también como más, no sé si más sencillo, pero sí más llevadero, ¿cierto? Entonces, para mí el proceso, digamos, podría decir que ahora que lo estoy aquí conversando con vos, puede ser como el centro, tiempo, permanencia. Creo que hace parte central de las metodologías que desarrollo y acompaño. Y ahí encuentro mucho valor en, en el hacer textil. Claro, y esto resuelve un poquito una pregunta que estaba pensando, y es que de pronto uno, cuando llega como investigador, de pronto es un poquito complicado como romper el hielo
y cómo generar las confianzas. Ujú. ¿Tú cómo trabajas ahí? Como el inicio. Vea, a ver, yo soy de formación antropóloga. Entonces, para mí, digamos, hacer los encuentros alrededor de los textiles es algo que yo siempre he nombrado como las etnografías en lugares extraordinarios. Y cuando digo lugares extraordinarios no es porque sean maravillosos, aunque lo son, es porque o sea, se abre un espacio nuevo que no es cotidiano con las personas con las que me interesa, digamos, trabajar. Entonces, digamos que eso ya condiciona, ¿cierto? Una forma de acercarse, porque es una invitación que es una invitación al hacer, al aprender e intercambiar juntos saberes, pues juntas saberes, ¿cierto? Y que cuando yo he llegado a los lugares ha sido también por solicitud, ¿cierto? Como que hay una solicitud en general, porque a veces no es textil, por supuesto, digamos que la metodología a veces es textil, a veces no será textil y hacemos otras cosas muy distintas por mí mismo, pues por lo que hago. Pero digamos que en general siempre cada encuentro, cada proceso se piensa con quienes participan y toman unas identidades, unas maneras, unas formas de ser particular. Pero, eh, pero digamos que no siempre es como, de hecho yo nunca llego a preguntar, ve, ¿qué pasó? ¿Quién sos? ¿Qué te pasó a vos? ¿Por qué estás acá? No, es como que necesitamos tiempo para irnos conociendo, para saber quiénes son. Y ahí sí el centro siempre es el oficio, compartir saberes desde los haceres. Y a partir de eso vamos haciendo. Entonces, claro que sí hay preguntas, o sea, como por supuesto hay preguntas, obviamente en esos primeros encuentros, ¿qué es esas presentaciones? ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos hacer juntos? Pues siempre hay como también muchas metodologías allí, pero digamos que no, mi lugar nunca ha sido como de la investigadora que pone distancia. Es muy difícil, pues porque yo lo que estoy proponiendo corporalmente es a entretejer, a hacer otra piel con el bordado, a embellecer, a poner capas, a juntar. Entonces, no, no podría tener como la posición de la pregunta-respuesta cuando lo que estoy proponiendo hacer implica entrelazarnos, ¿cierto? Cosernos, llenarnos de capas, ¿cierto? Entonces, digamos, siempre es muy consecuente también entender la investigación así, como creación, como proceso, como tiempo, como en doble vía siempre y flexible. Y también si hay nudos hay que cortar y se vuelve a hacer y se desbarata, ¿cierto? O sea, como mismo pensar la investigación como costurero, como taller. Así también asumo la labor, ¿cierto?, de investigadora, que es también esa práctica. De hecho, aprendo más de la labor textil para investigar muchas veces. O sea, como que esa es una muy buena, ha sido una muy buena escuela para saber el, también cómo hacer, cómo preguntar, cómo resolver. Claro. Y encuentras como nuevos, por decir algo, puntadas, no sé, nuevas técnicas en los territorios, Sí, también como descubrimientos, desempolvar no, un montón. puntadas o bueno, O modos de hacer, ¿cierto? sí, Materiales, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hay una cosa preciosa. Bueno, en el oriente, en este suroriente antioqueño, que es la zona de Sonsón, Argelia, Nariño, que se llama suroriente antioqueño, que es bien alejada, hay mucha cestería, trabajan mucho con bejuco. Pues ya están muy en extinción, pero para mí siempre ha sido como un, qué dicha poder trabajar con eso y muchas, lo que empieza a llegar es como que llegan esos materiales para poner la comida, para que sean recipientes, pero todavía está en veremos esa cestería que además es preciosa, pero siempre es una provocación, ahí hay algo como que siempre es una tarea pendiente, hacer cestería en el taller. O sea, eso para mí es como tarea. Pero de materiales, por ejemplo, hay un trabajo que me gusta mucho, eh, también en Sonsón,
llama, ellos tejen a veces con medias veladas. Hace muchos años tejían con las medias veladas, cuando las medias veladas realmente pues eran una prenda necesaria y obligada, ¿cierto? Tanto como los calzones. Tener medias veladas era así como tener calzones. Entonces, había tanta media velada que era un material muy común y hacían cobijas, bolsos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esos son materiales que ya están en desuso, pues es muy difícil pues volverlos a recuperar por su costo, pero me gusta mucho como esos materiales tan recursivos que estaban ahí, o sea, es tejer con lo que había, ahí es donde es lo que más me gusta. Y cuando trabajo con mujeres más adultas, que son casi todas ellas, hay muchas puntadas como el bolillo, o sea, como saberes que ellas mismas siempre están enunciando como en vía de extinción. Incluso ya mujeres muy grandes que dicen, no, esto ya nadie lo sabe hacer, no, nada más lo sabe hacer no sé qué vecina, y con mucha, pues como terquedad también, buscando aprender para que no se pierda en la medida en que pues ya ellas van estando más grandes. Entonces sí creo que ahí hay como muchas técnicas que le pongo mucha atención, a eso también hace parte de ser etnógrafa, que uno empieza como a mirar con mucha atención los materiales y las técnicas. Eso me llama bastante la atención, como el uso de materiales insospechados, ¿cierto? O sea, como que uno a veces no se imagina. En aguas, por ejemplo, encontré una vez una cobija preciosa y eran en medias y en aguas, y yo pensaba, ¡ja! Eso es una joya. Pues eso ya es que tremendo documento político para hablarlo hoy, qué rico sacarla así cual bandera, ¿cierto? O sea, como lo que para nosotros significa hoy ese tipo de materiales como de lo doméstico a lo público, eso que diría hoy sacar esas medias veladas y esas enaguas hechas cobija, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí como que a veces veo, esas me llaman particularmente la atención y es el trabajo con retazos, me gusta mucho, porque ahí descubro muchas telas que ya no volvimos a ver jamás, la calidad de las telas, los colores, ¿cierto? También, como que también no puede ver el paso del tiempo y de las economías en lo que, sí, en los lugares donde uno llega. Vale. ¿Y tú documentas esto por escrito o en fotografía? No, yo realmente soy mala fotógrafa, ¿sabes? Mala fotógrafa. Ok. Generalmente, por fortuna, siempre me acompaño muy bien. Entonces hay otros ojos muy buenos, a veces generalmente tengo muy buenas socias fotógrafas. Yo realmente, más recientemente he estado escribiendo más, también en colectivo. Para mí es una apuesta importante el trabajo colectivo de autoría. Mm, pero sobre todo hago, más que fotografiar Sí, o escribir. De hecho, casi nunca, a veces no pongo ni un tercio de las cosas como que hago. Pero he estado muy juiciosa en los últimos años con el archivo digital de textiles testimoniales del conflicto armado. Es una página web que está para consulta, la ok, buscas textiles testimoniales ok. eh, y encuentras ahí, digamos, una parte de la trayectoria de los grupos con los que he tenido la fortuna, la posibilidad también de trabajar. Entonces es una documentación, este archivo lo que está recogiendo es como los procesos de los grupos, pero también está documentando las piezas. Por ahora hay una pieza por grupo. La idea es que las piezas se van documentando, ojalá de la mano de las mismas autoras de los mismos grupos y que el archivo no se centralice, sino quede en las comunidades y siga su vida social. Ok, Entonces, ahí sí, se puede encontrar muchas de las cosas que hago. Pues más que hago es como las maneras de hacer, ¿cierto? Porque lo que van a ver es la trayectoria de los grupos y las mujeres. O sea, ese trabajo no me pertenece, uno es medio, digamos, está haciendo como una sí. mediación. El trabajo las autorías está ahí en el archivo. Ese es un trabajo interesante, también artesanal tecnológica,
que es otra página con la que trabajamos. Eh, esa página es maravillosa, se la recomiendo, porque además tenemos ahí Ok. muchos artículos, proyectos de investigación, entonces ahí hay como una buena biblioteca en la que pueden ver algunos de los trabajos de los que participo. En realidad, soy más como de el trabajo colectivo y del hacer. No me siento ni tan escritora, ni tan fotógrafa, pero sí más como creadora, ¿no? Como creadora, como pura investigación, creación. Y las Sí, claro. exposiciones, es como un eje que para mí es muy clave, es poner la exposición como espacio Pues pedagógico. sí, sí, claro. Y de todas maneras de generar registro, ¿no? También Sí. generan algún tipo de registro. Pero siempre Como, pido más como a los amigos y cercanos que sean los que registren. Me cuesta a veces hacerlo porque eso me implica distancia y en general estoy siempre muy inmiscuida en como en el calor del hacer. Entonces, como que entre que estoy así aquí haciendo una cosa o tomar la cámara, a veces sacrifico ese registro por estar ujú, ahí, en el sí, ahora, claro. porque eso no vuelve a repetirse, ¿cierto? Entonces, a veces no Sí, me da claro. tiempo siquiera. Claro, entonces la biblioteca está como aquí en las... Bueno, Algo así. wow. Así es. Ustedes, eh, pero supongo que también por tu profesión llevas tus diarios de campo. Sí, también. O sea, yo también, o sea, igual, pues obviamente sí escribo y hay varios artículos, pues, pero también es entender que uno no es una sola versión, ¿cierto? O sea, como que un artista no solo hace obra, ¿cierto? O sea, como un Sí. académico, una profe, pues que digamos que investigadora, profe, que es más en las áreas en las que me muevo, no solo escribimos, ¿cierto? Y de hecho, el trabajo que he hecho es correr esos límites, donde hay otros lenguajes distintos a la escritura, o sí, para la creación de conocimiento, para la generación de conocimiento. Entonces también uno va corriendo fronteras para eso justamente, y va amplificando o va ampliando otros soportes materiales para hablar de la investigación. De hecho, hay un libro muy lindo que se llama Remendar lo Nuevo, que se lo recomiendo mucho, está en la página de Artesanal Tecnológica, ese es el libro de remendar y en el libro de remendar le apostamos a otras formas de escribir también, o sea, como a otras maneras que no son la académica más convencional para artículos de revista o libros, sino que es a partir del bordado, un bordado y un pequeño relato, una letra de una canción, Ok. ¿cierto? Cómo eso también nos permite Ujú. entender otras formas escriturales, como es el tejido mismo, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, yo creo que me queda la última pregunta porque no sé si el tiempo alcance, pero Muy quería conversadora preguntarte, yo, Juan. no, súper mejor. Eh, ¿Cuál es el papel de los hombres en tu trabajo? ¿Qué has encontrado respecto a los hombres en tu trabajo? Pues siempre han sido muy aliados, ¿sabes? Bueno, lo voy a decir con reservas, siempre hay excepciones, pero realmente siempre ha habido muy conexión y trabajo. He tenido la posibilidad de trabajar con algunos hombres bordadores aquí en Medellín, los hombres que tejen, por ejemplo, el costurero de la casa Hombres que Tejen, y han estado como afines, digamos, como muchos hombres también han estado participando, siendo afines como a las labores textiles de estos grupos de mujeres. En realidad con los grupos que trabajo son fundamentalmente femeninos, de mujeres, pues digamos de mujeres, no digamos femeninos. Son espacios de mujeres. Muy eventualmente hay hombres y a veces realmente se sienten muy intimidados, entonces no duran tanto. Entonces a veces es un problema, no porque no estén invitados, sino que a veces no encuentran el lugar más cómodo, digámoslo así. Pero, pero digamos que creo que son relaciones necesarias, que se aprenden, pero también te digo una cosa, no les hago mucha barra, porque cada vez que aparecen los hombres bordadores parece que ya no hubiera,
ya no, ya todas las mujeres que en la historia han estado llevando estas labores desaparecieran. De repente toda la proyección está alrededor de esos hombres que cogen la aguja, que cogen el hilo y lo hacen. Entonces como que no hago mucho énfasis, aunque por fortuna tengo grandes amigos, muy buenos socios, grandes artistas textiles, pero no los amplifico tanto. La verdad decir, y creo que es así como muy intencional. Ahí como está, Sí, como cuando ya nos encontramos, pero sí es mi voz hablando de los hombres costureros, bordadores, tejedores, digamos que dejo más ese camino para que ellos lo anden. Que yo hablaré, seguiré hablando desde los haceres textiles que hacemos las mujeres. No sé no, si soy sí, muy no, bruja, pero bueno. no, 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 es bien. Aquí están bienvenidas y es para ver todos los puntos de vista y Sí, igual reflexionar, ¿no? yo También, creo que tú también lo has notado, ¿no? Que a veces llega un sí, hombre y se sienta en el parque y ya. Y hay una señora que ha ujú, estado años en la sí, misma silla tejiendo y nunca nadie se le ha acercado a preguntar por qué lo hace, ¿cierto? Entonces, creo que eso también hay que, pues de mi parte siempre tengo como esos matices. Por supuesto, es un camino compartido, no es de unos o de otros. Los haceres textiles son de sí, quien los haga. Entonces, como que, sí, claro. no sé, no los veo como desde el género, digamos así, no, a menos que vaya a hacer luchas y reivindicaciones. Ahí sí. Sí, claro. Pero bueno, desde mi punto de vista tienes razón. Y yo lo veo como algo que es femenino, aunque yo lo haga. Y a veces sea como raro, pero creo que nosotros los hombres también somos muy conscientes de que esto es femenino. Nosotros somos de pronto sí un poquito como, no sé cómo decirlo, como impostores, no sé, de pronto, o No. invitados, pero eso es, pero sí hay que, pero también para nosotros, creo que hablo por todos, es chévere sentir que estamos participando en algo femenino. No, y es que es un lenguaje, ¿cierto? Y encontramos ahí en esas materialidades, en esas texturas, también en ese derecho a la belleza y al hacer, y eso también, digamos que es fundamental, o sea, como que también es cuestionar ese patriarcado que ha dicho que eso no es, ¿cierto? Que eso no es para hombres, y eso también es un camino, y lo hace muy legítimo y hermoso como herramienta. Entonces, ahí lo entiendo perfectamente y lo comparto, pero como te decía, como que bueno, a veces, ¿a quién le vamos a dar el protagonismo? Entonces yo te digo, Sí, no, yo voy a sí, es elegir por un cierto. camino, sin obviamente valorando y entendiendo como la libertad que nos da tejer a todos los seres humanos, pues, y no humanos, Sí, ¿sabes? Y no humanos. sí, claro. Ujú. Wow. Bueno, a ver el tiempo, pero bueno, no quiero que se me corte así como mal. Entonces, pues te agradezco mucho haber Gracias, venido. Juan. Disfruté mucho y fue muy reflexivo esta charla. Ha sido muy provechosa. En realidad que aprendí mucho y me llevó muchas reflexiones y mucho por pensar. Creo que los invitados también han sacado mucho provecho de esta charla, de esta escucha. Y bueno, espero que hayas sentido que esto fue un homenaje para ti, que te hayas sentido homenajeada y bueno, que encontraste unos oídos que te escuchan con cariño, atención y que han sido receptivos y abiertos para charlar siempre, para escuchar siempre que se dé la oportunidad. Juan, muchas gracias de verdad por esta invitación. Además, hoy en un día tan especial, no solo por el 21 de septiembre, sino porque hoy estaban abrigando el Palacio de Justicia las compañeras de los costureros de la memoria. Entonces también súper lindo que me hayas conectado ahí por esas tierras y bueno, ojalá que hayan muchos espacios para conversar y seguir escuchando a otras personas que invites. Muchas gracias. Vale, un abrazo.
Y gracias a Bueno, todos por habernos escuchado y acompañado. Feliz noche. Chao. chao.